Bueno, pues una vez que hemos visto una aproximación a cómo utilizar Postgres sin que sea un sistema de gestión de base de datos relacional propiamente dicho, sino más que guarda objetos, en ese caso documentos lo hemos visto con JSON, vamos a pasar a una base de datos como ejemplo de base de datos no SQL, probablemente una de las más populares, si no la más popular. Y es el caso de MongoDB. MongoDB, os pongo ahí el enlace a la Wikipedia, que un poco para leer un poco sobre su contexto, qué es, bueno, componentes y demás, cuál es la historia, que creo que es interesante para conectarla. Es una base de datos no SQL orientada a un sistema de almacenamiento basado en documentos. Estos documentos los almacenan en colecciones de documentos que son JSON. No es JSON exactamente, JSON es un formato binario, pero como se verán, recordar objetos de JavaScript. De hecho, el intérprete es un intérprete de JavaScript, tiene mucha relación con ese lenguaje. Es tremendamente flexible, es muy replicable, escala en horizontal, es muy redundante, permite cargas muy rápidas y es lo que le hace un poco, ya veremos, muy adecuada para desarrollos web sobre todo y bueno, de ahí vino, ¿no? De todo, de cargas muy altas de lectura, no tanto escritura y tipos de datos estructurados, digamos, no tan rígidos, sino muy flexibles. Es también de código abierto, tiene una licencia especial que quiera profundizar ahí, que ha habido alguna controversia, pero bueno, es una de sus ventajas y por eso también se ha utilizado tanto. Tiene limitaciones importantes, o sea, no todo van a ser ventajas, sobre todo si el modelo de datos es muy estricto, muy rígido, necesitas control de integridad o una programación en servidor quizá muy donde los datos es un modelo muy complejo. Cuando es muy complejo a lo mejor no compensa. Esto quiere decir que no tiene mucho sentido la discusión de qué es mejor o qué es peor, sino que todo va a depender de tu caso de uso y de contexto especial. Sí es cierto que MongoDB, al igual que Postgres también por otro lado, tratan de avanzar, tratando de resolver todas las necesidades, para que uno una vez que utilice un sistema lo utilice siempre. Pero bueno, en lo concreto, que lo que vamos a ver aquí es la parte quizá más sencilla y más básica, vamos a tratar de instalarlo. La idea inicial era instalarlo en local, pero una vez que me puse a preparar el tema, dije, bueno, pues vamos a trabajar ya de una vez con los sistemas cloud de base de datos. El sistema cloud quiere decir que voy a instalar mi servidor no en mi máquina, sino en la máquina de otros. Y la ventaja que tiene MongoDB es que tiene un servicio propio que es gratuito para el contexto en el que estamos, con unas condiciones concretas de poca capacidad de almacenamiento y más lento y demás, que se llama MongoDB Atlas, que es un servicio la nube, un servicio cloud, donde yo puedo tener mi instancia de mi servidor o varias instancias de mis servidores MongoDB en su ordenador. Ellos se ocupan de todo y esto es un poco la ventaja de los sistemas cloud que, bueno, que conocéis o que hemos visto un poco por encima, y en otros módulos. Eso quiere decir que lo que vamos a trabajar es, aunque se puede instalar en el propio equipo, en diferentes plataformas, no vais a tener que instalar nada porque lo vais a utilizar directamente en el servidor cloud. Lo primero que tienes que hacer entonces es darte de alta, tener una cuenta y tiene un asistente, yo creo que muy sencillo, donde vas a crear tu propia instancia, el concepto de clúster, clúster no exactamente instancias, sino puedes tener varios clústeres, varias bases de datos, por decirlo así, y con una instancia que te va a permitir gestionar uno o te puedes tener varios. ¿Vale? De hecho, os voy a proponer que carguéis una base de datos que da de referencia. Eso lo que es el servidor. Y luego en consola se puede, uno como cliente de esa base de datos puede utilizar hay diferentes casos de uso. ¿No? Nosotros vamos a utilizar trabajar en consola porque en el contexto de base de datos, el módulo que hemos trabajado es trabajo en consola, es decir, necesito un cliente donde yo pueda escribir mis comandos y conectarlo. Importante porque en este caso no vamos a utilizar SQL, vamos a utilizar, de hecho, una especie de JavaScript, y eso hace que necesitemos este intérprete de JavaScript o si vamos a utilizar Visual Studio hay que utilizar la extensión concreta. Si vamos a utilizar Compass, que es su cliente gráfico, tendrá su modelo concreto. Si utilizamos una librería, tendrá su documentación específica. Es decir, la documentación es diferente, o sea, la forma de conectarse es diferente según el cliente que utilicemos. Ojo a esto porque es diferente cuando utilizamos un cliente que simplemente es un intérprete de SQL con las bases de datos relacionales tradicionales. Entonces, servidor cloud, cliente vía consola. ¿Vale? Os pongo ahí un poco para tener algunos conceptos generales para repasar y para tener claro el tema de NoSQL. Es que en el modelo relacional almacenamos en tablas y en este otro modelo que son objetos, las NoSQL almacenamos en objetos, bueno, diferentes, ¿vale? En este caso concreto son documentos, realmente son colecciones de documentos. Para hacer un poco la equivalencia, una tabla sería una colección y una fila sería un documento. Más o menos, aunque
digamos, para tenerlo en la cabeza, aunque no es exactamente igual. El servidor, hemos trabajado hasta ahora servidor en local, la parte de administración local, y ahora lo que vamos a hacer es delegar toda la administración de nuestro servidor en alguien externo a cambio de un dinero, ¿vale? Generalmente, aunque en este caso no hace falta dinero porque es gratuito para lo mínimo, ¿no? Entonces, en este caso, delegamos la administración para que alguien nos lo instale, simplemente tenemos que saber cómo conectarnos, y es el concepto de servidor de las bases de datos en la nube. También podría existir para PostgreSQL, ¿vale? Para otros, pero vamos a probarlo con MongoDB, quizás es más sencillo. Concepto también de clúster, que es tu servidor de base de datos. El sistema gestor realmente sería la instancia del servidor que puede correr diferentes bases de datos y tienes que crear ese clúster. Y luego dentro de ese clúster habrá varias colecciones y dentro de la colección habrá varios documentos. Esa es la jerarquía un poco de almacenamiento de MongoDB. Para conectarnos, entonces, importante, que es un poco a la hora de hacer la actividad aquí de preparar el entorno de desarrollo, es necesito la cadena de conexión, es decir, un conjunto de parámetros necesarios para conectarme, que ya lo hemos visto con Postgres, bueno, con SQLite es más sencillo porque está autocontenido, pero con MariaDB igual, ¿vale? Dónde está el servidor, en qué puerto, usuario, contraseña, a qué base de datos me conecto, etcétera, etcétera. Aquí ya veremos que cuando es en la nube te la tienen que dar, la conexión. Como hay muchos tipos de software de conexión, como os comentaba antes, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar la consola MongoSH. Por lo tanto, cuando os dais de alta en Atlas, vais a configurar vuestro clúster y os vais a tener que configurar cómo lo autenticáis. Generalmente va a ser como usuario y contraseña y la cadena de conexión os la va a dar. Le vais a especificar qué tipo de cliente vais a utilizar MongoSH y esa cadena es la que vais a tener que escribir directamente en vuestro sistema de comandos, sea Windows, sea Mac, sea Linux. En mi sistema de comandos, en mi CMD, tengo que escribir la cadena de conexión que me van a dar. En esa cadena de conexión veréis que está integrado ya cuál es el URL, la dirección pública, el puerto y el usuario. Luego vais a conectar y os va a pedir contraseña. También alguien, si lo quiere hacer con certificados, se puede hacer con certificados. Y ese es digamos, el primer ejercicio que os propongo. Al final lo que he hecho es englobar varios ejercicios en una práctica especial o una actividad especial de ejercicios con MongoDB, que son varios, y ellos puse un poco una explicación para ir paso a paso. La primera parte sería conectarme, es decir, me puedo conectar y puedo ver qué base de datos hay en mi clúster. También importante, os va a ofrecer cargar unas bases de datos de ejemplo, entonces las vais a cargar porque vamos a trabajar sobre ellas. Y con eso sería un poco esta primera clase.